La niebla del estrecho de Dinamarca se cerraba como una trampa mortal, y ningún marinero deseaba encontrarse allí, buscando al coloso más temido de los mares. El Bismarck, un leviatán de acero de más de 800 pies de longitud, avanzaba silencioso entre las sombras, capaz de enviar a cientos de hombres al fondo del océano antes siquiera de ser visto. Un solo disparo de sus cañones podía decidir el destino de una flota entera. Frente a esa amenaza, la Marina Real solo tenía una respuesta posible, una creación nacida de su propio orgullo y ambición: el imponente HMS Hood. Más que un buque, el Hood era una isla en movimiento, con su casco gigantesco surcando las aguas y sus enormes cañones sobresaliendo como las espinas de una bestia ancestral. Al mando se encontraba el vicealmirante Lancelot Holland, un veterano del mar que conducía su nave directamente hacia el corazón del peligro. Solo uno de los dos saldría con vida de aquel encuentro. El otro desaparecería bajo las olas en menos de 3 minutos, convirtiéndose en leyenda. La visibilidad era casi nula mientras los marineros británicos cruzaban el Mar del Norte, con los ojos fijos en un horizonte que apenas podían distinguir. Nadie se atrevía a apartar la mirada. En algún punto frente a ellos, el enemigo aguardaba, listo para atacar en el instante en que bajaran la guardia. Habían pasado 2 largos años desde el inicio de la guerra en 1914, y aún así, la victoria aliada parecía lejana. Cada día, la Marina Real luchaba por mantener su bloqueo naval, temiendo que sus rivales encontraran la forma de romperlo. De pronto, los exploradores distinguieron 2 siluetas en la bruma, lejanas pero inconfundibles, con torretas que se recortaban contra la niebla. No había tiempo para dudar. El crucero HMS Galatea maniobró y abrió fuego, pero el disparo falló, y el enemigo volvió a ocultarse entre la niebla. La tensión se hizo insoportable mientras todos esperaban la respuesta. Sin previo aviso, un proyectil enemigo impactó de lleno en el casco del crucero, haciendo temblar toda la cubierta. Así comenzó oficialmente la batalla de Jutlandia, un enfrentamiento que marcaría para siempre el destino de la guerra naval. El almirante David Beatty no tuvo tiempo para planes elaborados. Ordenó responder de inmediato, y sus cruceros de batalla comenzaron a disparar a ciegas contra sombras que se desvanecían como fantasmas. El caos se apoderó de la formación británica, y pronto la ventaja pasó a manos alemanas. Todos los ojos se dirigieron al HMS Indefatigable cuando una explosión cegadora señaló la detonación de su Santa Bárbara. Las llamas aún devoraban sus cubiertas cuando el HMS Queen Mary sufrió el mismo destino, partiéndose bajo el fuego enemigo. Solo la llegada oportuna de la gran flota, al mando del almirante John Jellicoe, evitó una aniquilación total y obligó a la retirada del adversario. La Marina Real había escapado por poco de una masacre, pero el precio fue terrible. 3 poderosos cruceros de batalla se habían perdido. De aquellas aguas surgió una certeza ineludible. Si Gran Bretaña quería sobrevivir en el mar, debía crear un nuevo tipo de nave, más resistente, más poderosa, capaz de soportar el fuego enemigo y responder con una fuerza devastadora. De esa lección nacía el destino del HMS Hood. Mira el video hasta el final y escribe en los comentarios qué opinas de esta historia, porque lo que viene cambiará por completo el rumbo del relato. Las cicatrices dejadas por Jutlandia aún no se habían cerrado cuando el almirantazgo británico tomó una decisión crucial. Aquella batalla había demostrado que la potencia de fuego, por sí sola, ya no bastaba. Los cruceros de batalla habían sido rápidos y letales, pero también terriblemente vulnerables. Si la Marina Real quería mantener el control de los océanos, debía crear un buque capaz de resistir impactos directos y seguir luchando. Así nació el proyecto más ambicioso de su historia naval. Poco después del final de la batalla, los ingenieros navales comenzaron a trabajar en un nuevo diseño que incorporara todas las lecciones aprendidas bajo el fuego enemigo. El resultado fue la clase Almirante, y su nave principal sería el HMS Hood. Desde el inicio, quedó claro que no se trataba de una simple mejora, sino de un salto radical en concepto y escala. El Hood debía ser más grande, más rápido y mejor protegido que cualquier otro buque construido hasta entonces. La quilla fue colocada con grandes expectativas. El blindaje principal
alcanzaba un grosor de 12 pulgadas a lo largo del cinturón central, mientras que las torretas estaban protegidas por hasta 15 pulgadas de acero endurecido. Aunque las pruebas iniciales revelaron que ni siquiera esa protección hacía al buque completamente invulnerable, especialmente frente a impactos en las cubiertas superiores, el Hood representaba el máximo nivel de ingeniería naval británica de su tiempo. Con una eslora de 860 pies, el HMS Hood se convirtió en el buque de guerra más grande del mundo. Su silueta, marcada por 2 chimeneas y 4 enormes torretas dobles de cañones de 381 milímetros, era una declaración de poder visible a kilómetros de distancia. A su armamento principal se sumaban 12 cañones secundarios de 140 milímetros, piezas antiaéreas de 102 milímetros y tubos lanzatorpedos de 533 milímetros, diseñados para enfrentar cualquier amenaza imaginable. El Hood también incorporó una capacidad poco común para su época: un pequeño grupo de aeronaves navales. Los biplanos Fairey Flycatcher le permitían explorar, detectar enemigos y operar incluso en condiciones de niebla cerrada o a grandes distancias en mar abierto. A pesar de cargar más de 5.000 toneladas adicionales de blindaje, el buque podía alcanzar una velocidad de 32 nudos, igualando a los navíos más rápidos del mundo. Por su tamaño, velocidad y potencia de fuego, los marineros comenzaron a llamarlo el poderoso Hood. Incluso entre los oficiales alemanes existía el reconocimiento de que enfrentarlo en mar abierto no sería una decisión tomada a la ligera. Sin embargo, ningún combate pondría a prueba esas afirmaciones durante la Gran Guerra, ya que el conflicto terminó apenas 3 meses después de que el Hood tocara el agua por primera vez. Durante los años siguientes, su papel fue mayormente simbólico. Patrullas en tiempos de paz, misiones diplomáticas y demostraciones de poder naval definieron su rutina, pero aquel no era el destino final de un buque nacido del fuego y la tragedia. Europa volvía a acercarse lentamente a otro conflicto, y los hombres a bordo del Hood sabían que sus cañones no permanecerían en silencio para siempre. El silencio que rodeaba al HMS Hood en tiempos de paz se rompió de forma definitiva cuando Europa volvió a deslizarse hacia la guerra. La mañana del 3 de septiembre de 1939, la voz del primer ministro británico Neville Chamberlain resonó por las radios del país, confirmando lo que millones temían. Tras el avance de las fuerzas alemanas sobre Polonia y el fracaso de los ultimátums diplomáticos, el Reino Unido entraba nuevamente en guerra. A cientos de millas de Londres, la noticia llegó a las cubiertas del HMS Hood mientras patrullaba el Atlántico Norte. De un instante a otro, aquellas aguas se transformaron en un campo de caza. El enemigo ya no era una marina debilitada por las restricciones de posguerra, sino una fuerza naval moderna y agresiva, con cientos de miles de marineros, submarinos letales y tácticas diseñadas para golpear sin previo aviso. Aunque la Marina Real seguía siendo superior en número, existía un temor profundo a que los ataques submarinos y las operaciones coordinadas pudieran asfixiar a Gran Bretaña antes de que la guerra alcanzara su punto álgido. Ese temor se confirmó la misma noche de la declaración de guerra. Mientras el sol desaparecía en el horizonte del Atlántico, el submarino alemán U-30 detectó una silueta a lo lejos. El comandante no pudo identificarla con precisión, pero creyó estar frente a un buque de guerra británico de alto valor. Sin dudar, ordenó el lanzamiento de torpedos. Las explosiones sacudieron el casco del objetivo, que comenzó a hundirse lentamente. Solo entonces los atacantes comprendieron el error. No se trataba del HMS Hood, sino del transatlántico de pasajeros SS Athenia, que transportaba a más de 1 millar de civiles rumbo a América. El agua inundó las cubiertas inferiores, atrapando a pasajeros en sus camarotes, mientras la tripulación intentaba evacuar el barco en medio del caos. Más de 1 centenar de personas perdieron la vida, víctimas de una guerra que apenas comenzaba. Para los hombres del Hood, aquel episodio fue una advertencia brutal. El Atlántico se había convertido en un territorio mortal, donde incluso los civiles eran alcanzados por el conflicto. En las semanas siguientes, el buque fue asignado a misiones de escolta y protección, defendiendo a navíos dañados que intentaban regresar a puerto antes de ser rematados por submarinos enemigos. Sin embargo, ni siquiera un gigante como el Hood estaba a salvo.
Las tácticas alemanas evolucionaban rápidamente y nadie sabía cuándo llegaría el próximo ataque. Apenas un mes después del inicio de la guerra, los vigías divisaron sombras oscuras surcando el cielo. Aviones enemigos se aproximaban a gran velocidad. La guerra había encontrado al poderoso Hood, y esta vez venía desde el aire. Las sombras que los vigías habían visto en el cielo pronto se definieron con claridad inquietante. Una formación de bombarderos Junkers Ju-88 emergía entre las nubes, descendiendo con rapidez hacia el HMS Hood. Cada avión transportaba bombas de más de 550 libras, suficientes para atravesar cubiertas y convertir incluso a un gigante de acero en una tumba flotante. El ataque no era un ensayo ni una advertencia. Aquellos pilotos habían venido con un único objetivo: destruir al buque más famoso de la Marina Real antes de que pudiera golpear de vuelta. En el puente, el capitán Irving Glennie reaccionó sin dudar. Ordenó maniobras evasivas inmediatas mientras las sirenas de combate aullaban por todo el barco. Los marineros corrieron a sus puestos, las piezas antiaéreas giraron hacia el cielo y comenzaron a disparar ráfagas constantes que trazaban líneas de fuego entre las nubes. El estruendo era ensordecedor, y el aire se llenó de humo, fragmentos de metralla y el olor acre de la pólvora. El Hood aceleró hasta el límite de sus máquinas, levantando enormes cortinas de agua en la proa mientras intentaba dejar atrás a los bombarderos. A pesar de su velocidad, los aviones eran más rápidos. Una primera oleada lanzó sus bombas, que cayeron cerca del casco levantando columnas de agua, pero sin lograr impactos directos. El buque seguía intacto, y la tripulación no aflojaba el fuego. Entonces, uno de los Junkers se separó de la formación. Descendió en picado, zigzagueando entre las explosiones antiaéreas, buscando el ángulo perfecto. No había forma de detenerlo. Segundos después, una bomba impactó contra uno de los bulges antitorpedo del Hood. El golpe sacudió toda la estructura del barco. La velocidad disminuyó brevemente, y durante un instante pareció que el gigante podía quedar inmovilizado. Aún así, la tripulación se negó a ceder. Los artilleros continuaron disparando mientras los equipos de control de daños sellaban compartimentos y evaluaban las averías. El fuego defensivo fue tan intenso que los bombarderos restantes finalmente rompieron el ataque y se retiraron. El HMS Hood había sobrevivido, pero el mensaje era claro: ya no existía un refugio seguro en el mar. Aquel ataque aéreo demostró que incluso el buque más poderoso podía ser alcanzado por nuevas formas de guerra. El Hood seguía a flote, orgulloso y operativo, pero sus hombres sabían que el enemigo aprendería de cada enfrentamiento. El choque decisivo aún estaba por llegar, y sería contra una amenaza nacida específicamente para desafiarlo. El verano de 1940 trajo consigo un giro brutal en la guerra. Francia colapsó en cuestión de semanas, y Gran Bretaña quedó prácticamente sola frente a una potencia continental que ahora controlaba puertos, aeródromos y astilleros a lo largo de la costa atlántica. Para la Marina Real, el peligro era inmediato y concreto. Si los buques franceses que permanecían en sus bases caían en manos enemigas, el equilibrio naval podía romperse de forma irreversible. El gobierno británico se enfrentó a una decisión que ningún aliado deseaba tomar. Las autoridades francesas, temiendo provocar una ocupación total y perder la poca autonomía que conservaban, se negaron a trasladar su flota a puertos británicos o a desmilitarizarla. El almirante François Darlan fue tajante al rechazar cualquier imposición externa, convencido de que ceder significaría el fin de Francia como nación soberana. Winston Churchill, ahora primer ministro, comprendió que no había margen para la duda. Permitir que aquellos barcos permanecieran intactos suponía un riesgo inaceptable. Con enorme pesar, autorizó una operación destinada a negar esos buques a cualquier posible uso hostil. Así nació la Operación Catapult, una misión que muchos oficiales consideraron trágica desde el primer momento. La responsabilidad recayó sobre el vicealmirante Sir James Somerville, quien recibió la orden de llevar una poderosa fuerza naval hasta la costa francesa. El HMS Hood fue designado como buque insignia de la Fuerza H, acompañado por un portaaviones, 2 acorazados, varios cruceros y 11 destructores. Ningún marinero a bordo deseaba apuntar sus armas contra antiguos compañeros de armas,
pero las órdenes eran claras. Somerville presentó un ultimátum final. Los barcos franceses debían navegar hacia puertos británicos para continuar la lucha, dirigirse a las Antillas para ser desarmados o hundirse por sus propias tripulaciones. La negativa fue total. Con el tiempo agotado, no quedó otra opción. El Hood y los buques que lo acompañaban alinearon sus cañones hacia el puerto. Cuando se dio la orden de abrir fuego, el estruendo sacudió la bahía. El acorazado Bretagne explotó al detonar su Santa Bárbara mientras intentaba maniobrar. Otros barcos fueron alcanzados, incendiados o dejados fuera de combate en cuestión de minutos. El humo y las llamas se elevaron sobre el puerto mientras los disparos cesaban solo cuando ya no quedaba resistencia. Al final, 5 buques franceses yacían hundidos o inutilizados, y más de 1 millar de marineros habían perdido la vida. Churchill describiría más tarde aquel episodio como una tragedia griega. Para el HMS Hood, fue una victoria amarga que marcó profundamente a su tripulación. Sin saberlo, aquel acto también despertó una determinación feroz en el enemigo, que pronto respondería con un arma diseñada para un solo propósito: desafiar y destruir al poderoso Hood. La respuesta alemana no se hizo esperar. En los astilleros, lejos de las miradas enemigas, se había estado gestando un proyecto concebido para romper el dominio británico en el mar. Era una clase de acorazados que ignoraba deliberadamente las restricciones impuestas tras la Gran Guerra y apostaba por una combinación brutal de potencia de fuego, blindaje y alcance operativo. De ese esfuerzo nacería una de las naves más temidas de su tiempo, el Bismarck. Tras años de desarrollo meticuloso, el coloso de más de 40.000 toneladas fue puesto en servicio a finales de 1940. Con una eslora cercana a los 792 pies, no superaba en tamaño al HMS Hood, pero su armamento lo convertía en una amenaza directa. Su batería principal consistía en 4 torretas dobles con cañones de 15 pulgadas, capaces de lanzar proyectiles de 1.800 libras a velocidades estremecedoras. A ello se sumaban cañones secundarios de 5,9 pulgadas y una densa red de artillería antiaérea. El blindaje del Bismarck estaba diseñado para resistir impactos directos a distancias medias y largas, protegiendo compartimentos vitales y manteniendo la capacidad de combate incluso bajo fuego intenso. Para ampliar su alcance, el acorazado llevaba hidroaviones Arado preparados para misiones de reconocimiento, una ventaja crucial en el vasto Atlántico. Cada detalle había sido pensado para convertirlo en un depredador oceánico. Cuando la cúpula militar alemana inspeccionó el buque, quedó claro que depositaban en él grandes esperanzas. No se trataba solo de un símbolo, sino de una herramienta estratégica. El plan que lo pondría a prueba recibió el nombre de Operación Rheinübung. El objetivo era claro: penetrar en el Atlántico junto al crucero pesado Prinz Eugen y atacar las rutas de suministro británicas, asestando un golpe decisivo a una nación que dependía del mar para sobrevivir. El gran almirante Erich Raeder supervisaba la operación y dejó instrucciones precisas. El enfrentamiento con grandes unidades enemigas no era prioritario, pero si la situación lo exigía, se autorizaba el uso total de la fuerza. El almirante Günther Lütjens, designado para comandar la misión, expresó reservas y sugirió esperar refuerzos, pero la decisión ya estaba tomada. En mayo de 1941, el Bismarck y el Prinz Eugen abandonaron el Báltico occidental. Su ruta los llevaría hacia el norte, bordeando Noruega, reabasteciéndose en puertos ocupados y atravesando el estrecho de Dinamarca antes de lanzarse al Atlántico. Era una maniobra audaz, y si tenía éxito, el poderoso Hood finalmente encontraría al rival para el que había sido creado. El plan alemán comenzó a resquebrajarse antes de alcanzar mar abierto. Observadores costeros y agentes navales informaron sobre el paso de 2 grandes buques rumbo al norte, y esos datos llegaron rápidamente a los despachos británicos. La confirmación aérea no tardó en llegar. El Bismarck y el Prinz Eugen habían sido detectados, y la Marina Real comprendió que no podía permitirse dejarlos escapar hacia el Atlántico. Al recibir los informes, el vicealmirante Lancelot Holland actuó con rapidez. Ordenó al HMS Hood zarpar a máxima velocidad junto al recién incorporado acorazado HMS Prince of Wales.
El objetivo era interceptar a la fuerza alemana en el estrecho de Dinamarca, un paso natural entre Groenlandia e Islandia. Holland concibió un plan elegante y arriesgado. Atacar desde el oeste al caer la tarde permitiría siluetear a los buques enemigos contra el horizonte, mientras el Hood y su acompañante permanecerían ocultos en la penumbra. Sobre el papel, la estrategia parecía perfecta. En la práctica, el entorno convirtió la operación en una pesadilla. Una densa niebla se extendía sobre el estrecho, reduciendo la visibilidad a apenas unas millas. Para no delatar su posición, Holland ordenó silencio de radio. Los cruceros que debían apoyar la operación quedaron rezagados debido a su menor velocidad, y el contacto con ellos se volvió intermitente. Pronto, el HMS Hood y el Prince of Wales quedaron prácticamente solos, avanzando en aguas frías y oscuras, mientras buscaban a la máquina de guerra naval más poderosa jamás construida por Alemania. Durante horas, los vigías escudriñaron el horizonte sin resultados, conscientes de que un solo error podía resultar fatal. Finalmente, en la madrugada, un observador del Prince of Wales distinguió una sombra lejana, a unas 17 millas. La visibilidad seguía siendo pésima, y la posición frontal de los buques británicos limitaba el uso de todas sus torretas. Además, la distancia favorecía un tipo de fuego en caída, precisamente la vulnerabilidad más conocida del HMS Hood. Holland comprendía el riesgo, pero también sabía que dudar significaría repetir los errores del pasado. Si el enemigo escapaba, el resultado sería un combate a ciegas, con disparos perdidos en la niebla y proyectiles enemigos encontrando su objetivo sin oposición clara. El vicealmirante se mantuvo firme en el puente, fijó la vista en la silueta que emergía entre la bruma y dio la orden que cambiaría la historia. El Hood abrió fuego. El enfrentamiento comenzó en condiciones extremadamente desfavorables para los británicos. El HMS Hood y el Prince of Wales avanzaban casi de frente hacia los buques alemanes, lo que reducía drásticamente la cantidad de artillería que podían emplear. En contraste, el Bismarck y el Prinz Eugen navegaban con una ligera ventaja angular, capaces de utilizar más cañones desde el inicio del combate. A las 5:52 de la mañana, ambos bandos abrieron fuego prácticamente al mismo tiempo. En los primeros minutos, la confusión fue total. El Prince of Wales identificó erróneamente al Prinz Eugen como el Bismarck y concentró su fuego en el objetivo equivocado. El HMS Hood, por su parte, dirigió sus salvas contra el buque alemán que encabezaba la formación, sin saber con certeza cuál de los dos representaba la mayor amenaza. Esta breve pero crítica falta de coordinación permitió a los alemanes ajustar sus disparos con rapidez. El Prinz Eugen fue el primero en lograr impactos. Uno de sus proyectiles alcanzó la cubierta del Hood, provocando un incendio cerca de los botes y de las municiones antiaéreas. Aunque el fuego fue visible, no parecía inicialmente letal. Sin embargo, la posición del Hood seguía siendo peligrosa. Su blindaje de cubierta, diseñado para enfrentamientos a menor distancia, lo hacía vulnerable a proyectiles que descendían en ángulo pronunciado. Aproximadamente 8 minutos después del inicio del combate, el Bismarck disparó una salva que resultó decisiva. Un proyectil de gran calibre penetró la cubierta del HMS Hood cerca de la sección de popa. Segundos después, una explosión masiva sacudió el buque. Testigos a bordo del Prince of Wales describieron una columna de fuego que se elevó cientos de metros en el aire, seguida por el quiebre inmediato del casco. El HMS Hood se partió en dos y comenzó a hundirse con una rapidez devastadora. En menos de 3 minutos, el orgullo de la Marina Real desapareció bajo las aguas heladas del estrecho de Dinamarca. De una tripulación de más de 1.400 hombres, solo 3 lograron sobrevivir. El Prince of Wales, dañado y superado, se vio obligado a romper el combate y retirarse bajo una cortina de humo. La batalla había terminado, pero su impacto apenas comenzaba a sentirse. La pérdida del Hood no fue solo una derrota militar, fue un golpe psicológico profundo para el Reino Unido y una señal clara de que el Bismarck debía ser detenido a cualquier costo. La noticia de la caída del HMS Hood se propagó como un rayo a través de los cuarteles y puertos británicos. La indignación y el dolor se mezclaron con una determinación feroz. El Bismarck
no podía escapar. El primer lord del almirantazgo, Winston Churchill, no dudó ni un instante. Ordenó la movilización inmediata de toda la flota disponible para cazar y destruir al monstruo alemán que había demostrado ser capaz de hundir al orgullo de la Marina Real en cuestión de minutos. No se trataba solo de venganza, era una cuestión de supervivencia nacional y de mantener el control de las rutas marítimas que aseguraban la existencia de Gran Bretaña. La operación de persecución se convirtió en una de las más colosales de la historia naval. Desde portaaviones y acorazados hasta destructores y cruceros ligeros, cada unidad que pudiera desplazarse hacia el Atlántico fue convocada. Se estableció un sistema de bloqueos y patrullas, y los hidroaviones de reconocimiento comenzaron a barrer vastas áreas en busca de cualquier indicio del Bismarck. Los oficiales británicos comprendían que cada hora contaba. Si el acorazado alcanzaba un puerto amigo en Francia ocupada, el poderío alemán se volvería prácticamente imbatible. Durante días, las fuerzas británicas rastrearon el Atlántico Norte. Aviones Catalina, barcos de escolta y destructores maniobraban sin descanso, siguiendo señales, manchas de aceite y rastros de vapor. Finalmente, un hidroavión divisó una franja de aceite que delataba la posición del Bismarck, cerca de las costas francesas. Con la información confirmada, vicealmirante James Somerville organizó un ataque combinado. Los biplanos Fairey y Swordfish despegarían desde el portaaviones HMS Ark Royal, enfrentando las defensas antiaéreas del acorazado para incapacitar su maniobrabilidad. El ataque fue desesperado y audaz. Los Swordfish, lentos y vulnerables, se enfrentaron a la lluvia de proyectiles antiaéreos del Bismarck. Sin embargo, uno de sus torpedos alcanzó el timón del gigante alemán, dejándolo prácticamente inmóvil en alta mar. Esa vulnerabilidad permitió que los acorazados King George V y Rodney, apoyados por una flotilla de cruceros pesados, cerraran el cerco sin oposición significativa. Los cañones británicos rugieron desde todas las direcciones, impactando el casco del Bismarck, destruyendo torretas y consumiendo el buque en llamas que se resistía a ceder. Tras horas de asedio, el Bismarck comenzó a escorarse. La potencia que había aterrorizado al Atlántico se desmoronaba ante un ataque coordinado y decidido. Finalmente, su estructura no resistió más. El acorazado se hundió, llevándose consigo a su comandante y a más de 2000 hombres. La caza había concluido. La Marina Real había vengado al HMS Hood, restablecido el equilibrio naval y enviado un mensaje contundente a cualquier enemigo. Gran Bretaña no permitiría que el terror sobre el Atlántico quedara impune. Con la caída del Bismarck, la Marina Real no solo recuperó su prestigio, sino que envió un mensaje claro a todo el mundo. Ninguna amenaza, por poderosa que fuera, podría desafiar impunemente el control británico del Atlántico. Los sobrevivientes del Prince of Wales y las tripulaciones de los destructores y cruceros que participaron en la caza regresaron a los puertos con cicatrices físicas y emocionales, conscientes de que habían presenciado y participado en una de las mayores epopeyas navales de la historia. Cada hombre comprendía que su sacrificio y valentía habían salvado vidas y asegurado rutas vitales de suministro que mantenían al país en pie durante los momentos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. El impacto psicológico de la batalla fue inmenso. La pérdida del HMS Hood había sido un golpe devastador para la moral británica, pero la destrucción del Bismarck restauró el orgullo y demostró que, incluso frente a un enemigo tecnológicamente avanzado y audaz, la coordinación, la estrategia y la determinación podían prevalecer. Las lecciones aprendidas de aquel enfrentamiento marcaron para siempre la doctrina naval británica: vigilancia constante, uso combinado de flotas y aeronaves, y la necesidad de mantener la iniciativa en todo momento. Mientras tanto, la historia del Bismarck y del HMS Hood se convirtió en una leyenda. En los años posteriores, se estudió en academias navales de todo el mundo, no solo por la magnitud de la confrontación, sino también por las decisiones tácticas que definieron el curso de la batalla. Cada superviviente del Hood fue recordado como héroe, y cada hombre que participó en la caza del Bismarck supo que había sido parte de un evento histórico que trascendía los límites de la guerra misma.
La Royal Navy continuó patrullando el Atlántico con renovada confianza, recordando que la vigilancia, la preparación y la valentía eran armas tan poderosas como los cañones más grandes. Cada convoy escoltado y cada escolta de destructores se convirtió en un recordatorio de la determinación británica de proteger sus rutas de suministro, vitales para la supervivencia de toda la nación. La sombra de la amenaza alemana persistía, pero el mensaje estaba claro. El Atlántico no estaba abierto para el terror sin represalias. Hoy, la historia del Bismarck y del HMS Hood sigue inspirando respeto y admiración. Es un testimonio de la audacia, el sacrificio y la estrategia que definen la guerra naval, y un recordatorio eterno de que, incluso frente a la adversidad más abrumadora, la combinación de ingenio, valor y unidad puede cambiar el curso de la historia. Si te ha fascinado esta epopeya, no olvides darle like, comentar tus impresiones y suscribirte al canal para no perderte más relatos como este, donde cada detalle de la historia naval cobra vida frente a tus ojos.